Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una nueva charla de Club de los Viernes en cuarentena, con un amigo de la casa, de hecho con quien cerramos las actividades del club el año pasado, cuando todavía no estábamos en prisión domiciliaria y podíamos juntarnos, saludarnos y sentarnos a escuchar a Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá encerrada, pero bien. Bueno, Eh, La charla esta vez es un poco polémica. En realidad largamos con una afirmación que es, los argentinos ya eligieron su moneda, que es el dólar. Entonces, todas mis consultas van alrededor de preguntarte, ¿es una locura, es un disparate dolarizar? no, a ver, la economía está, digamos, con una moneda y una cuasimoneda. Cuando en la Argentina te dicen, se va a emitir cuasimoneda en las provincias, te digo, ¿para qué van a emitir cuasimoneda si el peso ya es una cuasimoneda? Ahora, voy a explicar por qué. Moneda es, esto lo enseñás cuando das clases cuando das clases en la parte monetaria, y tenés que explicar qué es moneda. Es decir, mira, moneda es cualquier mercadería que es aceptada en términos generales como medio de intercambio y como reserva de valor. ¿Sí? Y después tiene que tener la función de ser unidad de cuenta, pero eso es derivado de que sea la función de valor. Eh, el peso no es reserva de valor. El peso vos, es como una barra de hielo en el medio del desierto. Se te derrite. Entonces, no cumple las dos funciones. Sirve simplemente para transacciones de largo plazo, de corto plazo, Corto perdón. plazo, claro. Yo, claro, a ver, si vos me decís, ¿me prestás plata o yo te pido prestada plata a un año con una tasa del 5%, ¿qué sé? ¿Me largas una carcajada? ¿O me vendés a plazo tu casa? ¿Sí? En pesos, ni por casualidad. Entonces, el peso ya no es moneda, estrictamente. Y como la gente se refugia, busca refugio de valor en la moneda, eligió el dólar como reserva de valor. ¿Sí? Y como moneda directamente, porque muchas transacciones se hacen moneda. Una operación inmobiliaria en general se hace en dólares. ¿Sí? Sí, a ver, hasta que no te lo regulen, y aun cuando te lo regulan, el imaginario está en dólares para comprar autos, para comprar casas, para comprar bienes, digamos, de un poco más de valor, están en dólares. Y Están siempre en fue así, desde dólares. que yo recuerdo, ¿no? No se me Sí. ocurre, yo no vi Vos, nunca que se venda una casa, por ejemplo, en pesos. a ver, vos podés publicarla. Por empezar, se publican en dólares normalmente. Y además de eso, cuando vas a hacer la transacción, por más que la escritura diga pesos, hasta que no aparecen los dólares sobre la mesa, nadie hace Al nada. cambio, al cambio del día, claro. Acá, claro, ¿viste? O sea, no. Bueno, muy bien. Entonces, yo te diría, primera reflexión, el argentino ya eligió el dólar como moneda. Después vamos a profundizar si hay que dolarizar o no. Ahí hay todo un debate. Yo hice no menos de 2 o 3 debates en el auditorio de UCEMA, con Jorge Ávila, Alejandro Estrada, bueno, no me acuerdo, hicimos varios debates, sobre si convenía dolarizar o no. Pues ahí está la postura de los que te dicen, mira, hay que ir a la competencia de monedas, Claro. dejar el Banco Central funcionando y si la porquería que produce la quiere alguien, bueno, que la agarre, pero si no, se van a ir todos al dólar, al euro, o cosas por el estilo. Después hay los que te dicen, no, pero escucha una cosa, ¿para qué vas a...? Acá la cuestión es un problema fiscal. Si vos pones orden fiscal, eh, por definición, después la moneda, el peso va a ser moneda de vuelta, pero no va a ser distinto. O sea, es todo un debate que hay dando vueltas. Yo tengo más o menos mi posición asumida al respecto, pero te lo voy a decir después. Porque lo primero que quiero recordar, que desde en 1972, si mal no recuerdo, Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro. Muy bien. Cuando declara la inconvertibilidad del dólar, a partir de ese momento
todas, absolutamente todas las monedas que hay circulando en el mundo son monedas fiat, moneda confianza, son pedazos de papel impresos que atrás de ellos no tienen otra cosa de respaldo que la seguridad, la confianza que vos La confianza tengas. que la gente tiene en los gobiernos que emiten. Exactamente, las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Entonces, si ese es el respaldo, porque, a ver, nadie va y compra dólares porque primero se fijó en la Reserva Federal que había respaldando cada dólar que había circulando, ¿sí? Ni lo mismo hace con el euro. Entonces, si esto es así, quiere decir, bueno, en realidad la gente dice, mira, Trump está medio loco, pero no tan loco como los que están acá. Por lo tanto, prefiero el dólar a... en Estados Unidos las instituciones funcionan, le van a poner un límite a Trump. En la Argentina las instituciones no funcionan, por lo tanto nadie le pone límite a nadie. El peso, ¿cuál es el respaldo del peso hoy? La confianza que te genere la dirigencia política, jurídica y las instituciones económicas de la Argentina. Eso solo Ya te está. define que no hay peso. Ya está, listo, no hay más debate. El peso no existe como moneda. Como moneda, lo quieren imponer como moneda, pero no existe. De manera que si entendemos esto, se entiende por qué el argentino eligió el dólar. ¿Sí? Y ahí viene la otra pregunta, bueno, ¿dolarizamos o no dolarizamos? Ecuador lo hizo. Se eh, cumplieron, creo que este año, 20 años de claro, la porque en el dolarización. 2000, hicieron en el año 2000, si mal no recuerdo. Creo que no me acuerdo cómo se llamaba, Muad, El Jamil. presidente, Ah, me quiero acordar. Jamil Ahmad, sí, Ahmad. Bueno, no me acuerdo, Mo- ahora no me sale el nombre, pero no importa. El tipo agarró el micrófono, hizo una cadena y dijo, señores, yo mañana mando al Congreso una ley para dolarizar la economía. Si ustedes no la aprueban, háganse responsables del desastre económico al que vamos. Entonces los corrió por ese lado, como nadie se quiso ser responsable de nada, le votaron todo y al votarlo, bueno, Ecuador dolarizó. Estaba dando una charla hace unos meses atrás en la UCA, de donde soy egresado, y una de las alumnas era ecuatoriana. Estábamos hablando de dolarización. Y la pregunta fue que le hizo, porque en realidad estaba dando estas charlas de dolarización en la cátedra de teología, aunque te parezca mentira. ¿Sí? Bueno, el cura me llamó y me pidió y fui. No, ¿Viste está que bien, anda, anda. no le di la bendición porque no soy obispo, pero bueno. Pero la chica me dijo que, bueno, había algunos problemas con los costos en dólares, y eso, pero que a ella lo que más le llamaba la atención era que volvía a Ecuador y el café seguía costando los 20 centavos de dólar que hacía desde que ella era chica. ¿Sí? O sea, y le sorprendía la inflación de la Argentina. Creo que es hija de algún diplomático de Ecuador, etc. O sea, que es una generación que nació sin memoria inflacionaria, no sabe lo que es la inflación. Ahora, ¿la dolarización te resuelve el problema de la economía argentina? No, igual que la convertibilidad. Es solo una regla monetaria. Pues bueno, mirá, de ahora en más vas a tener estabilidad monetaria. Ahora, si vos tenés un alto nivel de gasto, tenés una alta presión impositiva, una legislación laboral espantosa, y te cerraste al mundo, la economía va a seguir siendo ineficiente, con dolarización, sin dolarización, con convertibilidad, sin convertibilidad, etc. ¿Sí? De Porque hecho, las esto, economías, supongo, El Salvador, Ecuador, digamos, las que sí, tienen un sistema Panamá, parecido, tampoco, Panamá, tampoco es que han tenido un enorme desarrollo en los últimos tiempos, ni nada por el estilo, digamos. No les no, solucionó otras cuestiones como la pobreza, bueno. no, donde sí tuvo más impacto tal vez fue en algo parecido que es en la Unión Europea con el euro. Claro. El euro en realidad está respaldado por la confianza que hay en los alemanes, porque si no, si el euro lo hubiesen respaldado los griegos, te puedes imaginar que se iban al diablo. O los No españoles hubiese ahora. durado, o los españoles ahora.
pero obligó a los países, el Tratado de Maastricht, a equilibrio fiscal, a no usar la deuda para manejar el tipo de cambio, etc. Y esto generó que países como España, por ejemplo, mejoraron notablemente cuando se incorporaron a la Unión Europea. Ahora, ahí hay un detalle, ¿ves? En realidad ellos se incorporan y hacen todas las reformas antes de que aparezca el euro. Por eso lo importante, ahí el debate no es solamente dolarización, sí o no. Cuando muere Franco en 1975, Adolfo Suárez hace una transición muy difícil, pues todavía los militares franquistas tenían poder, y él tiene que lograr que se firmen los pactos de la Moncloa, ¿sí? Generalmente se dice el pacto de la Moncloa, son varios pactos que se firmaron. El primero es una estupidez, es un acuerdo de prisa salario que no se separa. Lo importante son los otros pactos que se firmaron los días siguientes, donde tuvo que sentar a la mesa Adolfo Suárez, que era en ese momento había sido presidente, era el presidente de España, tuvo que sentar a la mesa al del Partido Comunista, a Felipe González, que era socialista, pero socialista de la época en que que iba al Kremlin, a Moscú. O sea, era un zurdo Sí, sí, serio, sí, sí, sí. ¿no? Un zurdo de la violeta como los que tenemos acá, ¿viste? O sea, era zurdo. Al franquismo, había que sentar a todos en la mesa. Y tanto es así que tenían que esconder, a la noche, a escondidas, se juntaba con Carrillo, el del Partido Comunista, para dialogar, y bueno, y todos firmaron un pacto, que fueron los pactos de la Moncloa, donde lo más importante son las reglas de juego que se dispusieron y que implicaron incorporar a España a la Unión Europea, ¿sí? Que ya estaba funcionando, pero es moneda única. Y eso le permitió, vos vas a España hoy y la diferencia es fenomenal. Yo la primera vez que estuve en España fue en el año 78, 79. Volví a la Argentina y era lo mismo. Hoy vas a España, volví de Madrid y hay una pero notable diferencia. Aún con estos tipos gobernando los que están ahora, ¿no? Sí, la Unión Entonces, Europea fue bastante flexible con ellos y con Italia todo este tiempo. Ahora se han puesto más duros con esto de los eurobonos y de nuevo están, ojo, que están en el mismo planteo porque están, digamos, porque necesitan tomar deuda, porque no han bajado el gasto. Están en una situación obviamente mejor que la nuestra porque no es necesario gran cosa, pero están en una situación similar, con gobiernos del mismo corte, ¿no? estamos de acuerdo. Si vos te fijás, la Unión Europea está estancada desde hace varios años. El conjunto de la zona, salvo Alemania que tuvo alguna tasa de crecimiento mayor, el resto está bastante estancado porque tiene un peso de gasto sobre el sector público, sobre el sector privado bastante grande. Ahora, eso tiene margen para hacerlo, pues todo, viste, como el tipo rico, viste, el tipo rico, y bueno, se puede dar la vida, no laburar y gastar durante un tiempo, porque tiene riqueza acumulada. Nosotros estamos en la 10 de última, así que no podemos ni compararnos con la Unión Europea, ni podemos compararnos con Estados Unidos. Pero lo que sí define es el tema de que el hecho de tener una moneda única forzó a hacer algunas reformas Claro. en un momento para poder entrar en la Unión Europea y permanecer ahí. La mayor, la más importante es la de Irlanda, que después la vemos si querés. Pero si tenés preguntas, no te quiero Sí, monopolizar en con realidad te largos debates. preguntaba, hace poquitos días Cavallo dio una conferencia en la que dijo que su propuesta sería una situación bimonetaria, una solución de esas características. No sé qué te parece, no sé cómo sería aplicable. A ver, yo lo que creo más que bimonetario, yo iría a lo que se llama, no sé, la verdad es que no leí bien la propuesta de él, yo iría a lo que es una competencia de monedas. Claro. ¿Sí? Cada uno, hay que modificar el código comercial para eso. ¿Sí? El código, bueno, ahora civil comerciales, ¿no? Y vos y yo hacemos contratos en euros, en reales, en yens, en Sí, francos la que se nos suizos, ocurre. en dólares o en pesos. ¿Sí? Y en esa moneda se hace contrato. Entonces vos dejas funcionando el Banco Central.
Si el Banco Central tiene que competir con las otras monedas. Claro, te iba a decir, lo Esto pones es en una situación de competir cuando se trata de una institución por lo menos cuestionada y anquilosada, ¿no? claro, lo pongo a competir y al entrar a competir se muere solo por ineficiente. ¿Sí? O es eficiente y produce. A ver, ¿qué produce el Banco Central? Una mercadería que se llama moneda. Si la gente no quiere esa moneda que produce el Banco Central, esa mercadería, el Banco Central se funde, porque si tú dices una fábrica de hamburguesas, y producís hamburguesas que la gente lo quiere. Se cae, sí, esa empresa se cae. Bueno, acá pasaría más o menos. Estoy pensando en un esquema de ese tipo. Otra opción sería directamente dolarizar. ¿Sí? Vas a una dolarización. La otra es la de convertibilidad, pero sería muy difícil convencer a la gente que no te van a violar la ley de convertibilidad. Claro, te iba a Es decir, muy difícil. un instrumento que quedó No, totalmente... bueno, Argentina creció fuertemente cuando tuvo caja de conversión. La caja de conversión se cierra por primera vez en la guerra del 14, en la primera guerra, la Gran Guerra. Sigue cerrada hasta el año 27 y la abren entre el 27 y el 29 con la crisis del 29, cierran la caja de conversión, después seguía operando, pero no emitía moneda hasta que es reemplazada por el actual Banco Central, que generó una inflación acumulada desde que fue creado hasta ahora. La inflación promedio anual, desde que fue creado el Banco Central en 1935, es del 53%. Estoy haciendo números redondos, ¿sí? La anual, Esos bueno, son 80 y estás pico de años. promediando las hiper y demás, igual es una locura absoluta. Esa es la inflación promedio anual. ¿Cuánto es el promedio? No ¿por qué voy a cortar en fetas los promedios? ¿Viste? Es el promedio que te da. A ver no, saco la hiper porque no me conviene. Fue parte de la historia monetaria argentina. Mega inflaciones, periodos de inflación de 3 dígitos mensuales, etcétera, ¿sí? Eso si vos lo elevás a ver, son más o menos unos 87 años, 86 años más o menos, desde que fue creado el Banco Central, de 35 hasta ahora, a ver, serían 80 y pico de años, sí. Lo tenés que elevar al 80 y algo, no me acuerdo el número exacto, ahora habría que hacer la cuenta, y eso te da que acumulaste una inflación de 275 billones por ciento. Que ni a vos ni a mí nos entra en la cabeza qué significa ese número. Lo único que significa, o sea, no lo podemos mensurar, pero sí nos dice esto. Evidentemente, Argentina no tiene moneda. Cuando vos acumulaste una inflación de ese No, tamaño, no. de un número que no se puede leer, bueno, entonces ahí llegás a la conclusión que Argentina no tiene moneda. Y lo que tenemos que hacer es buscar un nuevo sistema monetario. Pero insisto, ese sistema monetario no es sustituto de las reformas estructurales. ¿Por qué le funcionó a Cavallo durante un tiempo la convertibilidad? Que yo creo que el error que él comete es entrar con una... porque cuando vos vas a una convertibilidad, tenés que definir muy bien a qué nivel convertís. O sea, cuál es el Claro, tipo de eso es lo que cambio te que iba a le... decir. ¿Cuál es hoy? ¿Cuál sería hoy? Te estoy preguntando, te estoy metiendo en un berenjenal, pero ¿cuál sería hoy el equilibrio? Vamos a suponer que tuviera la varita mágica y podés dolarizar. Tengo que hacer la cuenta y eso me llevaría ahora, en este momento, a agarrar y buscar los datos en el Banco Central. Pero más o menos calcular, vos tenés casi 2 billones de pesos, vamos a poner 2 billones de pesos de base monetaria, más unos 500 de deuda que tiene el Banco Central del ELIX y todo eso, dividido, no sé, 45.000 millones de reservas, no te da tan, te da 77, te da 80. O sea, no está. Habría que hacer la cuenta mejor, ¿no? En un momento habíamos hecho la cuenta, estábamos trabajando con un grupo de economistas el año pasado, y eso va cambiando todo el tiempo, después Sí, claro, por supuesto. te sube los pesos de circulación. eh, Nos daba más o menos que el tipo de cambio de conversión podía ser 100, ¿sí?
Pero en realidad tenés que depurar mucho. Yo estoy haciendo una cuenta muy sencilla, pero en realidad tenés un montón de cosas en el activo del Banco Central que no valen nada, y después en el pasivo que debés, tenés que hacer una cuenta muy, muy afinada. Probablemente esté cerca de los 100 pesos, o sea, por el estilo, hoy, que no Bueno, eso es sería un nada disparatado. punto a favor, no está. No, no, habría que, insisto, hay que hacer la cuenta bien, ¿no? Pero no te va a dar nada disparatado. Porque, ojo, porque yo estoy considerando, en realidad tampoco son 45.000 millones, porque ahí debe haber 10.000 millones de dólares que son encaje de los bancos, que son depósitos en dólares de la gente. O sea, el Banco Central computa como reservas dólares que no son de él. Que no le son propios. Entonces, en vez de los 45 son 35, tendría que haber 16 más la cuenta en ese momento. Pero bueno, quedará 100, ciento y pico. No se va a dar ningún número tan disparatado a lo Claro. que hoy se está Como, pasando. exacto, exacto. Eso es bueno saberlo, porque la gente no está pensando, piensan que el equilibrio sería el doble, o sea, he escuchado barbaridades de ese tipo. A ver, aunque fuese el doble, igual vas a llegar al doble. Porque con las cosas que están haciendo, vos en este momento tenés al gobierno emitiendo, primero, tenés al gobierno aumentando el gasto público todo el tiempo. Ya venía aumentando el gasto público y ahora lo sigue aumentando. Y al mismo tiempo está cayendo la recaudación como piano de piso 11. La recaudación impositiva con la cuarentena se te cae. En realidad se venía cayendo antes de que establecieran la cuarentena. Cuando vengan los datos completos de marzo, de abril, que corresponden en parte a marzo, va a ser una lágrima. Y cuando vengan los datos completos de abril, va a ser pero una inundación, se va a inundar de lágrimas este mercado. Entonces, la diferencia entre lo que lo que se recauda y lo que se gasta se está emitiendo. Y esa emisión te está generando una presión que puede terminar en una hiperinflación. Agrega que las provincias, el 74% de lo que recaudan de impuestos provinciales son, en promedio, te estoy diciendo, Sí, sí, es ingresos brutos. claro. Ingreso bruto se paga si vos vendiste algo. Si no vendiste, lo pagaste. Yo calculo que el ingreso de las provincias tiende a ser lo mismo. Y va a pasar lo mismo con los municipios. Así que la emisión monetaria que vas a tener es fenomenal. Y te diría que va a llegar. Mira, estaba en una reunión que hicimos la semana pasada, tres economistas, eh, para ver qué proponer de reforma monetaria. Porque se va a venir un momento donde va a haber que definir qué se hace con el tema de la reforma monetaria. Va a ser de cabeza a una nueva destrucción de la moneda ya total, directamente, ¿no? Claro. O Y no sea, te va a pasar en meses, ¿eh? claro, indefectiblemente, digo, o sea, ya está en camino. Ya con la emisión que hubo, la crisis, la caída de la recaudación, ya va a pasar. Para hacer Que una te va a pasar. dolarización, ¿Cómo? para hacer una dolarización, ¿qué tipo de regulaciones en los mercados laboral, impositivo, o sea, qué tipo de modificaciones laborales, impositivas y demás deberías hacer y con qué consenso? O sea, ¿qué pensás si la oposición podría avalar una movida de este tipo? Solo si hay un desborde económico y social muy grande, la oposición va a avalar cosas de este tipo. Si no, no lo va a hacer. La convertibilidad de las privatizaciones no lo hicieron por ideología, porque eran ideológicamente de ese lado. Era porque no les quedaba otra Claro, alternativa en el año 91. Porque acordate que Menem estuvo 2 años dando vueltas hasta que llegó la convertibilidad con Caballo. Y eso fue acompañado no solo de la convertibilidad, sino que primero Armas González había hecho un amplio plan de regulación de la economía. Y segundo, Caballo empieza a privatizar y eso le da caja que ellos no tenían. Pero no tenía, cuando Menem llega, no tenía caja. Entonces no podía hacer populismo. Lo que tuvo una llamarada inflacionaria que lo llevó a la confiscación de depósitos en el año 89,
el 28 de diciembre del 89, que fue el plan Bonex. Después siguió dando vueltas ahí todo el año 90 con González Fraga en el Banco Central y Herman González como ministro de Economía, y la corrida se produce de nuevo a fines del 90. En enero asume Cavallo y en marzo está anunciando la convertibilidad, que fue acompañada, además de la desregulación que había hecho previamente Herman González, de las privatizaciones. Y aclaro, las privatizaciones hasta fueron un instrumento de estabilización económica, porque con las pérdidas que tenían las empresas estatales, esas pérdidas se cubría con lo que le daba el Tesoro, pero como el Tesoro tenía déficit, tenía que emitirse moneda para cubrir las pérdidas de YPF, de ferrocarriles, de aerolíneas, de TEL, bueno, de todas las empresas que había. Y ahí se dio marcha atrás en muchísimas cosas. Pero la convertida funcionó gracias a que atrás había algo más que un tipo de cambio. Por eso digo, o sea, si tuviéramos que hacer un paralelismo, o si tuviéramos que pensar realmente en la posibilidad de una dolarización del tipo ecuatoriano, ¿cuáles serían los impedimentos de orden legal, cultural que vos ves? Yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando en la cantidad de regulaciones que tenemos en nuestra economía, o sea, si serían posibles en una economía dolarizada. Mira, con esta legislación laboral vas a dejar un montón de gente afuera. Por eso, lo que tiene que hacer es una legislación laboral que incentive a las empresas a contratar gente. La legislación laboral no es para despedir gente, es para tomar gente. En la Argentina hay 609.000 empresas aproximadamente. No sé cuántas quedarán ahora, pero 600.000 empresas más o menos. Calculá que vos haces una reforma laboral donde el tipo, de esas 600.000, el 99% son pymes. Claro, te iba a decir, 200 pequeño. empleados. Entonces, ese tipo tiene miedo de contratar gente, dice, pues, a mí me hacen un juicio y tengo que vender la casa para pagarle al tipo, ¿sí? Entonces no contrato, o contrato lo mínimo indispensable. Con una persona que contrate cada empresa por año, vos tenés 600.000 puestos de trabajo nuevos. Y no estoy pensando en que vienen inversiones para ampliar la capacidad de demanda, digamos, de mano de obra. De manera que la reforma laboral no es para despedir gente, es para tomar gente. ¿Sí? No, por supuesto. Hay una problemática que no es el tema de esta conversación, pero igual la introduzco nada más que para quizás comprometerte a futuro, que es el tema de que con todos los subsidios y planes y bonos y toda esta maraña de cosas que se van ofreciendo entre la crisis, digamos, lo estable de los planes más los planes de crisis, al tipo que labura por en blanco, por un sueldo mínimo o medio tiempo, qué sé yo, no le conviene porque no puede aplicar a todos los planes de ayuda. Entonces, lo que están viendo muchos pequeños empresarios, ya tuvimos una charla la vez pasada con algunos pequeños empresarios que estaban diciendo, lo que me pasa a mí es que me piden que los despida, me suplican que los despida, después siguen laburando, pero no conviene laburar en blanco. Ya no al empleador, sino al empleado. Bueno, eso me pasa cada vez que viajo al interior. Este año no puedo viajar, ¿no? Pero me ha pasado, hice más de 20 y pico, 25, 26 viajes. Todo el país, del norte a sur, de este a oeste. Y siempre hago la misma pregunta, che, ¿consiguen gente, sobre todo en el sector agropecuario, ¿no? ¿Consiguen gente para laburar? En negro sí, en blanco no. Pues el tipo no quiere que lo registre, pues si no, pierde plan social. Ahora, por eso te decía que hay una reforma social, además de la reforma laboral, una reforma social muy importante que tenés que hacer. Que eso forma parte del gasto público, ¿sí? Todo eso, o sea, vos vas a tener que, para que el país salga adelante, no sale adelante solo con una reforma monetaria. Después vas a tener que bajar un gasto público que te representa, consolidado, sumando nación, provincias y municipios, 47% del Producto Bruto te aplasta al sector privado con impuestos. Vos tenés que hacer reforma del Estado, reforma impositiva. Es imposible crear una empresa en la Argentina con la carga tributaria que tenés. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy responsable inscrito. Hagamos, segundo, la locura del sistema. Soy responsable inscrito. O sea, quiere decir que facturo 1.000 pesos, le agrego el IVA 200 del 21%, 210,
mando la factura, suponete me transfieren 1.210, no me hacen retención. Cuando me entra la plata del banco, el banco me retiene el 0,6% del impuesto al cheque, no sobre 1.000 pesos, sino sobre 1.210, me cobra un impuesto sobre impuesto. Sí. Y a fin de mes, cuando tengo que pagar el IVA, suponete que no tengo IVA, crédito a favor, pago 210, me vuelven a cobrar el 0,6% por el impuesto al cheque del IVA. Y cuando pago ganancias es débito bancario, por lo tanto me cobran el impuesto. Eso sin incluir el CIRCREP, que es una cosa que te manotean las plata. Tenés un montón de cosas que expulsa a la gente. Mi sobrino Iván, vos no sé si lo conoces, que trabaja Sí, sí. Libertad, Progreso, Libertad y Progreso. Hizo un trabajo en la Villa Miseria, lo que antiguamente se llamaba Villa Miseria, ahora le dicen asentamiento, le cambian el nombre para quedar bien, pero de chico le decíamos Villa Miseria, ¿sí? Y no voy a cambiar, esos pueblos originarios, indio, le decíamos, bueno, es indio, no es peyorativo. Punto. ¿Qué es lo que ellos fueron y hablaron con gente que trabaja, ¿no? En forma independiente? Y mucha gente quiere entrar en el sistema formal, pero el sistema los rechaza por lo complejo que ¿sí? Si yo tengo un contador, no entiendo nada de todo esto, porque al tiempo yo que soy más o menos preparado, tengo que tener un contador que me esté explicando qué es lo que tenemos que hacer para liquidar ganancias, el IVA, Bueno, esto, lo otro. una de las Eso cosas es que la nosotros papurría. creo que fallamos en explicar es que cuando uno habla de la simplificación de la estructura de la burocracia del Estado, más allá de la cuestión expositiva, la Mm, gran empresa tiene su departamento jurídico, tiene que echar a alguien, va a claro, saber el mecanismo, tiene sus abogados, ya lo tiene amortizado. Tiene su departamento contable, donde le van a hacer toda esta tramitación. Digo, la gran empresa, el rico, la payasada, esta grieta, esta dualidad entre buenos y malos que nos quieren imponer el kirchnerismo, en realidad a la gran empresa ya tiene amortizado el costo del Estado de alguna manera, el costo de pertenecer, el costo de ser una lo tiene empresa. previsionado. Exacto. Ahora, el tipo que pone un negocio y tiene 3 empleados, vamos a ponerle, no tiene el departamento legal si tiene que echar a uno o si tiene un problema de otra característica, ni tiene un departamento contable para hacer esto que decís, las cosas más mínimas que tiene que estar haciendo una empresa. Ah, Entonces, ¿a quién joroba? ¿Sobre qué cabeza se pisa el Estado? Sobre el que quiere la familia, la clase media, la clase baja. Es ahí donde está la claro. cuestión. Entonces, digo, a veces fallamos en explicar qué es lo que pasa cuando uno tiene, por qué decimos las regulaciones matan a la gente común, a la familia, al que labura, al monotributista. Es esto que estás explicando. Entonces, Claro. ¿qué tipo de, cómo pensás que podría haber un acuerdo? ¿Existe la posibilidad de un acuerdo? No sé si gobierno, pero por lo menos dentro de todo el espectro de la oposición para plantear una reducción de este tipo. ¿Vos pensás que lo ven? ¿Lo que viene, lo que En estás describiendo? la oposición lo que vendría a ser Cambiemos, el Sí, radicalismo, todo eso, todo lo que no es, digamos, el panperonismo. no, no entienden nada. No, a ver, tenés alguna persona rescatable, por supuesto, sí, ¿no? Pero no entienden. Son un peronismo light, ellos están con... A ver, recordemos que la asignación universal por hijo es un invento de parte de Cambiemos. Sí, de Lilita, Es concretamente. sí, de Carrión. Le ocurrió que había, la otra vez me decía un tipo de la construcción, hace un tiempo me decía, ¿por qué tengo que pagarle el hijo de otro si yo me pagué lo mío? Sí, estoy hablando del obrero de la construcción. El señor que va y pone un ladrillo arriba del otro. Hasta ese se está dando cuenta que ya no puede seguir bancando. Entonces, yo te diría que hay un debate que hay pendiente entre los liberales,
que es cómo se hace para cambiar el país. Uno te dice, no, la política no sirve, ¿sí? No vas a lograr nada, etc. Otros te dicen, hay que ir por el camino intelectual, ese es el único camino. Y yo la verdad es que no estoy tan convencido. Juan Bautista Alberdi fue un brillante intelectual de la Argentina y al mismo tiempo fue diputado, porque fue diputado nacional. Después fue encargado de negocios de Argentina en Francia. Vos decías al principio, Todo lo, voy a perdóname, explicar qué es la moneda, por ejemplo. O eh, sea, lo primero que hiciste fue decir, voy a explicar qué es la moneda, porque estás consciente de que la gente no entiende qué es aquello que llamamos la plata, cómo funciona. Eso que vos decís tendría que ser una educación de la escuela secundaria, no sé si primaria, cuando le decís a alguien de dónde pensás que viene el dinero. Nosotros llevamos cuántos años de educación alternativa, digamos, de ministerios de educación alternativos, peronismo y radicalismo, o las versiones del radicalismo que fuimos teniendo, y esa educación, esa conciencia de qué es la moneda, no la tuvimos nunca. De hecho, todo el derrotero histórico que venís explicando hasta ahora tiene que ver con que no lo entienden. Cuando decís no lo entienden, es que no lo entienden, no lo entienden. no, a ver, yo creo que acá lo que pasó. Primero, tenemos una dirigencia política intelectualmente de muy baja calidad, pero de muy baja calidad. Eh, ya ni te la puedo comparar con lo del principio del siglo XX, donde cuando leí los debates en un trabajo que hice sobre las cajas de conversión, ¿sí? Cuando leí los debates de la segunda vez que se cierra la caja de conversión, la mejor defensa ultraliberal era de los socialistas. ¿Sí? O sea, eran tipos muy preparados, eran socialistas, pero eran tipos que entendían muy bien de qué se trataba el tema económico, estaban en contra de la protección arancelaria, sabían por qué si cerraba la caja de conversión iban a emitir y generar depreciación en la moneda, decían ellos, y caída el salario. O sea, todo argumento que pueden usar los liberales. ¿Sí? Entonces vos le decís, pero todos los debates eran buenísimos. Hoy ves a los diputados argentinos o a los senadores, y cuando aparecen en la tele en alguno de esos debates que hacen un stand-up los tipos. ¿Viste? O sea, saben que en ese momento tienen los 5 minutos para hablar ante la cámara de televisión y que la gente lo vea hablando. Ustedes dicen 3, 4 cosas, pero no le hicieron historia, no tienen además, ni siquiera, los que le hicieron historia, además la hicieron mal, no saben historia. Ni la propia historia argentina. Yo te diría, andé y pregunté en cualquier colegio quién es Juan Bautista Alberdi y no saben seguramente. ¿Sí? No A se da, no Sarmiento lo está deben en la conocer como currícula. el tipo. Claro, a Sarmiento lo deben conocer como el tipo que perseguía a los gauchos y qué sé yo, no sé, una cosa por esto. Algo totalmente distorsionado. Entonces, ahí llegas a un problema de fondo. Cuando vos me decís, bueno, se puede, ¿qué se requiere para que la oposición acompañaría o no? Mira, Argentina tiene un problema económico que es el emergente de serios problemas de valores. Los valores que hoy imperan en la sociedad son los de vivir del trabajo ajeno, en general. ¿Sí? Entonces, eso es el mayor obstáculo. O sea, la decadencia de los países no es porque tenés solamente aumento del gasto público y déficit fiscal. Eso sí hay que explicar por qué hay que bajarlo, etc. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿y por qué llegaste a semejante nivel de gasto público? Porque hubo demanda y hubo oferta de aumento del gasto público. Hubo, por un lado, populismo, oferta de populismo y demanda de populismo. Y atrás quedamos una fracción muy chica de liberales que decimos, el populismo nos conduce, claro, muy reducida de liberales que decimos, esto nos conduce a una decadencia permanente como la que estamos teniendo. Entonces, el trabajo es muy largo, es un trabajo de cambio de valores en la sociedad. No es sentarse en el escritorio del ministro de Economía y decir, bueno, a ver, che, tráeme la planilla, el tipo de cambio de conversión es tanto, la legislación laboral es tanto. Tiene que haber alguna convicción en los valores. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Y Mirá, eso, vos no podés estar. A ver, vos Argentina hizo hablabas, tantas chanchadas en su vida que ahora va a tener que, para poder conseguir inversiones, demostrar que es seria por muchos años. Entonces, no es cuestión de resolverme el problema ahora,
Fizamos, venía, arreglame el problema, así zafo. Para que esto tenga... No se me cortó. Ahí está. Ahora, estamos Ahí va. recuperados. Sí. Me decías, para que esto tenga viabilidad. Para que esto tenga viabilidad, vamos a tener que, va a llevar muchos años para demostrar que Argentina es un país serio. ¿Sí? Y para eso no hace falta, o sea, no es cuestión que ahora, suponete, ¿viste? Que hizo el peronismo y cambiemos, juntos dicen, che, a ver, llamen a los liberales que son tipos razonables y nos arreglen el problema. No es cuestión de que me des el apoyo político ahora para que después vuelvas a la saltada. Porque para captar inversiones, eso es una cuestión de políticas de largo plazo. Cuando el 1 de mayo, que festejan el Día del Trabajador, es el día de la Constitución de 1853. ¿Sí? Esa Constitución, viene la Batalla de Caseros, 3 de febrero del 52, 1853 Constitución Nacional, 1853-60. La consolidación nacional termina en 1880, o se logra en 1880. Pasan 30 años o 27 años hasta que logran consolidar la Unión Nacional, y ese es el gobierno de Roca. Si bien venía creciendo de antes Argentina, a partir de ahí sí sale disparada de crecimiento. Claro. ¿Pero por qué? Porque ya estaba organizado institucionalmente el país. Los tiempos que lleva esto son distintos a los tiempos nuestros de los seres humanos. Vos y yo queremos las cosas para mañana. El tiempo de los países son mucho más largos. Mirás cualquier ejemplo, el de Irlanda, el de España, el de Portugal, el del sudeste asiático, cualquier país que elijas, el de Perú, son 20, 15, 20 años de persistencia en la razonabilidad económica, política e institucional. Hablando de mañana, lo más seguro es que caigamos en un default, ya está, digamos, creo que no. Ya estábamos. No necesitamos mucho. Y vos hablabas de, bueno, de tener el mercado de crédito. Estamos afuera, supongo que no. Creo que vamos a ir por el noveno. No sé de dónde podríamos tomar deuda, no sé qué espacio tenemos para seguir emitiendo. Entonces te pregunto, la realidad, ¿cómo podría ser? Mirá, vos hoy tenés un gasto público que no lo podés financiar, pero siguen aumentando el gasto y creciendo la recaudación. Esa payasada del impuesto patrio, o patria, ¿cómo se llama? Una cosa por el estilo, no sé. Va a recaudar 2 mangos y va a ser un elemento más para espantar a la gente. Sí, es para la propia tropa. Claro, no es tanto el daño que va a hacer por lo que recaude, sino por lo que va a espantar de gente, ¿sí? De inversión. Eso por un lado. Bueno, entonces, por el lado de los impuestos no tenés nada. Sector externo, no vas a tener acceso al financiamiento externo. Se hacen default, nadie te va a prestar un banco. Exacto. Crédito interno, ¿tenés crédito interno? O sea, plata en el mercado interno, no hay. Una forma de medirlo es tomando el total de los depósitos sobre el Producto Bruto. Tú lo comparas con otros países. Por ejemplo, Australia tiene la relación del total de depósitos sobre el Producto Bruto, depósitos del sector privado sobre el Producto Bruto, los depósitos representan el 103% del Producto Bruto. ¿Qué es eso? En España es el 80 y pico, en Chile el 50 y pico, en Brasil lo mismo. Nosotros tenemos una relación depósitos sobre el Producto Bruto de 14%. Estamos por debajo de Burundi y de Somalia, datos del Banco Mundial. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Y esto es lo que logra el populismo, fíjate. Tuviste tantas confiscaciones, tantas persecuciones y expropiaciones impositivas, que la gente se llevó la plata a otros países. ¿Sí? Fugó sus capitales, dependiéndolos. ¿Dónde lo llevó? Lo llevó a Venezuela, lo llevó a Cuba, lo llevó a Estados Unidos, a Suiza, etc. Ahora, ¿qué hace el banco americano que recibe depósitos del argentino? Le presta o financia el consumo y la inversión de los norteamericanos.
De manera que la conclusión es que el populismo logró que nosotros, que somos unos piojosos, terminemos financiando el crecimiento y el consumo de los países desarrollados. Eso es lo que lograron los populistas. ¿Sí? O sea, el argentino es un exiliado económico, tiene plata afuera, ¿sí? Y hace algo acá, qué sé yo. Entonces, te insisto, a ver, si es el tema de dolarización, sí o no, queda abierto el debate entre dolarización o competencia de moneda. Yo hoy me inclino más por competencia de moneda que por dolarización, pero acepto que puedo no estar acertado en la propuesta. ¿Sí? Esto es para volver a debatirlo seriamente, hay que insistir sobre el punto. Es más, hasta estoy pensando, y no te rías, en volver al peso oro. Porque le tengo que más macanudo. Aunque te parezca mentira, Pero, no, está de verdad, vigente la ley. ¿sería viable? ¿Sería una propuesta? No, no lo estoy diciendo, a ver, políticamente lo que va a pasar es, supongo lo que vos estabas diciendo, que las cosas se tensen de una manera tal que no quede otra solución. Argentina funciona tracción a sangre, tracción a escándalo y demás, no va a haber una planificación por la cual nadie se despide a sí mismo y no hay un solo gobierno que se vaya a achicar si no es que no tiene otra alternativa. Pero en las condiciones que estamos, con la deuda que tenemos, con los compromisos que tenemos, una cosa que te quería preguntar, ya sé que te estoy robando un montón de tiempo, pero ¿cómo lo ves en esta salida que estamos teniendo, o no salida, o cuasi salida del Mercosur también, ¿no? Porque si eso no es también una manera de ir rompiendo compromisos exteriores para seguir teniendo una política económica De así a la deriva. sustitución. Sí. Sí, es de sustitución de importaciones también, ¿no? O sea, cerrar el país. Yo lo veo como más pobreza. Es inevitable. Mirá, para que vos puedas tener. Primero te voy a dar un dato. Cuando Argentina estuvo incorporada al mundo, principio del siglo XX hasta mediados del siglo XX aproximadamente, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Eso hoy exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Exportamos si llueve, si tenemos suerte de que llueva, porque hay buena cosecha, entonces Sí. se exporta más o menos 65.000, 70.000 millones de dólares al año. Si hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial, como la mantuvo Canadá, como la mantuvo Australia, pues se incorporaron al mundo, no se fueron del mundo, tendríamos que estar exportando, tomando el 2% de las exportaciones argentinas sobre el total de exportaciones mundiales, tendríamos que estar exportando más o menos unos 570.000 millones de dólares al año. Hay 500.000 millones de dólares menos que se exportan solo para darle protección a un grupo reducido de tipos. ¿Sí? ¿Cuánta riqueza se dejó de crear? ¿Cuánta inversión se dejó de generar? ¿Cuántos puestos de trabajo no se crearon? ¿Cuánto salario real se perdió por exportar 500.000 millones de dólares menos? Voy a dar otro dato. Irlanda en la década del 80 era un país que estaba fuera de combate. Producía papas de mala calidad y la gente se iba. Estos tipos dijeron, bueno, tenemos que decidir qué hacemos. O seguimos hundiéndonos o nos incorporamos a la Unión Europea. Para incorporarnos a la Unión Europea tenemos que hacer una serie de reformas, entre ellas bajar el gasto público. Y lo bajaron, pero en términos nominales. Agarraron el presupuesto y dijeron 10% menos de defensa, 7% menos de educación, etc. Bueno, hicieron todas las reformas que tenían que hacer, bajaron la carga impositiva en forma fenomenal. Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de la provincia de Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes, nosotros tenemos 45, 44. Ellos no tienen la pampa húmeda, no tienen vaca muerta, no tienen litio, no tienen nada. Irlanda exporta al año 400.000 millones de dólares y nosotros exportamos 70.000 con toda la furia. ¿Qué exporta Irlanda? 50% son medicamentos. Todavía me di la vacuna contra la neumonía. Sí. Es en Irlanda. Es de Irlanda. Bueno, industria farmacéutica. Equipos para hacer diagnóstico de medicina. Helicópteros, aviones. Bueno, una serie de ese tipo de cosas.
Eso es más o menos el 50%. El otro 50% es conocimiento, industria de conocimiento, software y ese tipo de cosas. Porque ellos le cobran a las empresas un impuesto a las ganancias del 12,5%. En Argentina te cobran el 35% sin ajuste por inflación, lo cual es un 50% más alto. Entonces las empresas van donde tienen menos carga impositiva. Los mismos europeos le protestan a los irlandeses y le dicen, che, pero ustedes tienen un impuesto muy bajo a las ganancias, están haciendo competencia desleal. Bajen ustedes el gato, viejo, y cobren menos impuestos, le dicen. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es, cuando Argentina se incorporó al mundo, exportaba y crecía y la gente mejoraba. Ahora, imagínate Argentina hoy con 44 millones de habitantes, de los cuales ya casi el 50% va a terminar en la pobreza. Sí. Otra parte va a ser indigente y otra parte va a estar sobreviviendo. ¿Estamos de acuerdo? Es un mercadito así chiquitito. ¿Qué inversión necesitas para que puedas abastecer un mercado mínimo? ¿Viste? Porque nadie va a tener un mango salvo para comprar algo de comida. Ni siquiera sé Algo si de necesita ropa invertir, porque solamente con la capacidad instalada, que no sé a qué porcentaje debe estar, o sea, ni siquiera vas a tener una demanda de inversión para empezar a crecer. Entonces, sin inversiones, no creas puestos de trabajo. Sin puestos de trabajo, no mejora el salario real. Sin inversiones, no mejora ni el salario real, ni crea más demanda de trabajo, ni baja la pobreza, ni nada. O sea, esto que están haciendo es inducir a mayor pobreza. ¿Sí? Para terminar, te voy a sacar de la sí. te voy a sacar de la economía y te voy a ir Dale. al tema político y quizás moral. La socialdemocracia, la estructura populista que teníamos hace unas 2 décadas, tenía de alguna manera, lo mismo Europa, un sistema de equilibrio, en el cual tenías un estado de bienestar, el crecimiento, un estado grande, importante, que establecía, digamos, una serie de servicios, era deficitario, de hecho, posiblemente sea, digamos, la semilla de lo que tenemos actualmente, pero no todos los países que tuvieron socialdemocracia y que tuvieron el estado de bienestar derivaron en lo que es Argentina o lo que, bueno, posteriormente fue Venezuela o demás. Tenías una dependencia de una serie de cuestiones del Estado, como ponerle la educación, la salud y una serie de cosas. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué posibilidad real ves ahora? En la cual nosotros no tenemos ya esa dependencia del estado de bienestar, sino tenemos una dependencia absoluta. Vos hiciste más que nadie los números de la dependencia del Estado en todos los niveles. Entonces sí, tenés al que está en una situación de paupérrima, tenés una persona que va a caer ahora en la pobreza con la pandemia, pero ya no es que hay no sé, la mitad de las personas cobran del Estado, es mucho más de la población la que depende del Estado. Entonces, ¿existe la posibilidad de salir de esto? Pues ya no es un estado de bienestar, ya es un estado esclavista prácticamente. Es la destrucción. Argentina tiende a ser un país fallido. A ver, la pandemia podría ser la gran oportunidad como para convencer a toda la dirigencia política que no es el camino, ¿sí? Es una dirigencia política bastante pobretona. Pero bueno, recordemos que también cuando se hizo la Constitución de 1853, tampoco los tipos que estaban ahí, los que empezaron de entrada eran caudillos provinciales, no eran ilustrados, ¿no? Vos construís el país con lo que tenés. Vamos a poner un poco de optimismo al final, porque si no, construir el país con lo que tenés. Obviamente, esto no lo podés hacer de un día para otro. Eso, ¿viste? O sea, cuando dicen, no, sí, hay que echar no sé cuántos tipos. No, primero que hay que tener muy en claro cómo es el sistema de poder tener 700.000. Hay 3.700.000 empleados públicos en el país, en total. 700.000 responden a la nación. Después tenés 2 millones más o menos, o sea, por el estilo, o un poco menos, que corresponden a las provincias, y después tenés los municipios. Entonces, vos como presidente, como ministro de Economía, pues tenés una parte, solo una parte que controlás, que son los 700.000. Tenés que hacer un acuerdo político con los caudillos provinciales.
Vos tenés que ir a La Rioja y al caudillo provincial de La Rioja tenés que convencerlo que termine con su negocio de clientelismo político. 67% de las personas que trabajan en La Rioja trabajan en el sector público. ¿Eh? A Catamarca te va a dar un número Sí, parecido. sí, el norte prácticamente. Ah, entonces, acá el mayor obstáculo es que vos tenés que ir y decirle a los tipos que tienen este negocio que lo tienen que perder. Y eso cuesta. ¿Por qué mi estrategia es estar denunciando permanentemente el tema del gasto? Para que la gente le exija a la dirigencia política que baje el gasto. ¿Sí? Cuando yo digo lo que cuesta un senador o un diputado, hace unas semanas atrás, en un momento dado, no hubo diputado ni senador que no dejara de llamarme cuando en el momento estaba en un momento más crítico. Dejá de hacer tantos amigos. Sí, la sección ganando. No, eran diálogos muy cordiales, gente muy razonable. Entonces me decían, no, porque mira, yo gano 240.000 pesos como senador, pero está el tipo, el asesor con 10 años que gana 170.000. Bueno, me empezaron a dar los datos. Y digo, bueno, yo no lo puedo arreglar eso, son ustedes los que tienen que solucionar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es generar presión en la sociedad para que genere presión sobre la dirigencia política para que cambie. ¿Se entiende? A mí no me van a escuchar, a mí me van a tratar de convencer de que ellos son buenos. Pero yo lo que tengo que hacer es seguir atacando, ¿se entiende la estrategia? Tengo que hacerle tomar conciencia a la sociedad que ellos no pueden sobrevivir y van a ser cada vez más pobres porque tienen que manejar un negocio o financiar un negocio que es el de la política. ¿Eh? Bueno, esa es la batalla que hay que dar. No se me ocurre otro camino, te digo francamente. Te Por supuesto, el interrumpí. tipo que tiene un plan social, el que tiene un plan social se va a oponer, ese no me va a apoyar. Pero Pero es que es bueno, la lógica, cuando vaya creciendo esto, más cantidad de gente no va a querer moverse donde está. Te interrumpí antes cuando claro. estabas hablando de tu idea de hacer política o política partidaria o de llegar, digamos, con este mensaje a los espacios de decisión. Sí, yo creo que una no es excluyente. Veo, los liberales somos fantásticos para pelearnos todos entre todos. Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Vamos a reconocer que hacemos lo imposible para estar peleados siempre. A Cinco ver, liberales, Estados 10 Unidos, no, propuestas. más o menos. Sí. Sí, el punto es, ¿sabes? Dice, no, el debate es intelectual. Esperá, un montón de tipos que fueron grandes intelectuales fueron políticos al mismo tiempo. Vos habrás leído o conocés seguramente el tema de los papeles federalistas y antifederalistas Exacto. en Estados Unidos. Eran debates fenomenales de una capacidad intelectual fenomenal. La mayoría de ellos fueron diputados, fueron presidentes de la nación, que creían con seudónimo muchos de ellos, fueron presidentes, diputados, secretarios del Tesoro, gobernadores, eran intelectuales y políticos al mismo tiempo. Edmund Burke, un intelectual de fuste, estuvo en el Parlamento británico. Bastiat, que fue un gran intelectual, estuvo en el Parlamento, en la Asamblea francesa. Muchos admiran a Rothbard, dice, este es mi modelo, que es yo el intelectual. Rothbard creó el Partido Libertario en Estados Unidos, después se rajó por el lío que que era eso. ¿Eh? Ron Paul hizo lo mismo, se volvió el partido. Entonces, no es cierto que sea incompatible ser intelectual y político al mismo tiempo. No es cierto. Ahora, hay algunos que se sentirán más cómodos difundiendo ideas y otros se sentirán más cómodos haciendo política, eso seguro. Pero no, digo, es falso que es una u otra de las actividades que tenés que hacer. Puedes hacer las dos y no vas a hacer menos por eso. Ahora, ¿dónde se ubica cada uno? Bueno, eso es donde más cómodo se siente. ¿No? Bueno, te saqué un montón de tiempo. Me queda para la Ah, próxima pensar el liberalismo político en Argentina, porque tenés razón, hay muchos debates. No solo el que tiene que ver con la constitución de partidos
porque no logramos acordar cuestiones básicas y necesitamos que se compre siempre el paquete total. Si no compras el paquete total, si no tenés acuerdo absoluto, bueno, pues no, se corta y se hace otro, se corta y se hace otro, y así nos ha ido. Después el debate que estabas diciendo, si se da el debate exclusivamente sobre el desarrollo de las ideas, y si ese desarrollo de ideas no es algo que nos viene pasando de que nos hablamos entre nosotros permanentemente, porque el desarrollo de ideas también necesita canales institucionales a los que no accedemos, y finalmente el tema de la política, la viabilidad de la política partidaria. Eso te comprometo para la próxima. Total, creo que vamos a estar mucho tiempo. Déjame, sí, un último. ¿Sí? Ojo, no creamos que porque estamos en Twitter y tenemos 10.000 likes de no sé qué o cuántos seguidores, ya gané la batalla cultural. No es así, es un micromundo. No hay que confundir el mapa con el territorio. No, y porque salís en televisión tampoco es que te van a votar. ¿Sí? O sea, eso es categórico. Vos podés aparecer en televisión, te conoce todo el mundo, de ahí a que te voten es una historia totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, yo creo que las herramientas que hoy tenemos, Internet, las redes sociales, etcétera, sirven como apoyo. Sí, por supuesto. Pero la política la tenés que hacer en la calle, tenés que caminar, estar con la gente, y no es fácil. Lleva tiempo y necesita plata. Dos cosas, tiempo y plata. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por brindar tu tiempo al Club de los Viernes. La verdad que siempre es un lujo charlar con vos, así que volveremos a molestarte. Un beso grandote. Igualmente, chao, chao. Chao, chao.